Buen día, mi nombre es María José Castro. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes presentando el tema del perfil comórbido en el paciente con patología psiquiátrica institucionalizado en sala de estancia prolongada del Hospital de Especialidades Psiquiátricas Santa Rosa. Este estudio se hizo durante el periodo de tiempo de enero a marzo de 2022. Yo soy doctora en Medicina y Cirugía graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también con un diplomado en investigación científica obtenido en esta misma universidad. Actualmente laboro en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita como coordinadora de la unidad de mitigación contra COVID-19 y como médico asistencial en la unidad de desintoxicación alcohólica. Soy también la tesorera de la Asociación Hondureña de Patología Dual y Adicción. Antes de comenzar, declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, como parte de este simposio y dando continuidad a los otros temas, vamos a analizar el perfil comórbido del paciente con patología psiquiátrica institucionalizada en esa institución. Eso se hace sobre todo porque en este paciente nunca se toma en cuenta, o por lo general en nuestro medio no se toma en cuenta, que además de su patología psiquiátrica también esta lo puede generar o le puede hacer más propenso a generar otros tipos de patologías, ya sea por la enfermedad per se o por los medicamentos que utiliza. Dentro de los objetivos específicos tenemos que se va a describir las características sociodemográficas en estos pacientes, se van a enumerar los diagnósticos no psiquiátricos ya establecidos en estos pacientes y se van a estimar los factores de riesgo cardiovasculares que presentan. Antes de comenzar a presentar los resultados, sí me gustaría definir algunos términos, entre ellos la comorbilidad. Este está definido como la coexistencia y la interacción de dos o más trastornos o enfermedades que una a la otra propensan una evolución peor en estos pacientes. Para describir la comorbilidad se utilizó la escala de comorbilidad de Charles, ya que este es un sistema de evaluación que valora la esperanza de vida a los 10 años, en dependencia de la edad y las comorbilidades que presenta el sujeto. Además de esto, describir o definir la polifarmacia, que es el consumo de más de 3 fármacos simultáneamente, que afectan la distribución de los medicamentos. Como parte de la metodología, este es un estudio descriptivo transversal, observacional, con una muestra de 90 pacientes realizados en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, en las salas de estancia prolongada llamadas varones 3 y mujeres 3. Bueno, ya entrando de lleno a la materia, los resultados obtenidos, bueno, el primer objetivo planteado fueron la caracterización de las valga la redundancia, las características sociodemográficas del paciente. Dentro de ellos tenemos una distribución en cuanto al sexo del 42% del sexo femenino y 58% del sexo masculino. Dentro de estas mismas características observamos que no se obtienen datos al ingreso de estos pacientes de si tienen algún nivel de instrucción. El 82.2% no lo tenía. De los que se sabía, el 14.4% eran analfabetos y el 2.2% se sabe que tienen algún tipo de nivel de instrucción. Dentro de estos, en su mayoría, el 97% fueron de raza mestiza y al ingreso en la historia clínica, solo el 12% tenían antecedentes de que fueron llevados por algún familiar, ya sea en primero o segundo grado. El 88% de estos pacientes se desconoce, los familiares, no se sabe en la historia clínica, no está descrito si tienen o no familiares vivos. Dentro de los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes tenemos en primer lugar la hipertensión arterial con 25.5%, seguido de la diabetes mellitus tipo 2 con 22.2%, las dislipidemias con 15.6% y la patología tiroidea. Llama mucho la atención estos resultados, ya que estas suelen ser las patologías más frecuentes asociadas
a diagnósticos psiquiátricos como ser esquizofrenia, trastorno bipolar y trastornos depresivos. Dando continuidad a los otros estudios planteados en este simposio, nos damos cuenta que concuerda con la literatura. Todavía no está descrito de una manera clara cuál es el motivo por el cual estos pacientes presentan específicamente esta patología. Sin embargo, algunos estudios mencionan que están relacionados con los cambios en los factores de riesgo modificables en estos pacientes y por el estilo de vida que tienen estos pacientes. En el caso de las dislipidemias está francamente asociado al uso de psicofármacos, ¿verdad? Ya que se ha descrito que estos tienen un deterioro de las lipoproteínas importante, ya que ellos aumentan los niveles de glucosa en sangre, así como también hay fármacos que están descritos asociados al aumento de peso, a la disminución de la concentración de la lipoproteína de alta densidad en comparación con el aumento en la lipoproteína de baja densidad. Dentro de los diagnósticos no psiquiátricos también se valoró el índice de masa corporal, peso y la talla. Tenemos un peso mínimo observado de 32.7 kilogramos con uno máximo de 103.6 kilogramos, con una desviación estándar de 14.5 y con un peso promedio en esta sala de 56.36 kilogramos. En cuanto a la talla, se observó una talla mínima de 1.36 metros y una máxima de 1.92 y una talla promedio de 1.56. Dentro de los diagnósticos no psiquiátricos, haciendo la valoración del índice de masa corporal, hablando del diagnóstico nutricional, observamos que el 22.2% de estos pacientes están en desnutrición leve y el 11.1% en obesidad, el 41.1% en normopeso y en sobrepeso el 23.3%. Y en obesidad mórbida tenemos el 1.1% representado por un paciente. Cuando se hace el cruce de la variable sexo con el índice de masa corporal, se puede observar que el sexo masculino en cuanto a la desnutrición leve es el sexo más afectado, ya que este diagnóstico nutricional es más frecuente en los hombres que en las mujeres, con un 14.4% en hombres y un 7.8% en mujeres. En cuanto a la obesidad, se observa que esta es más frecuente en el sexo femenino, con 7.8%, frente a los varones con 3.3%. Ahora, en cuanto a la relación de la polifarmacia, se estableció el cruce relacionado con la edad en comparación con el número de fármacos que utilizan estos pacientes, demostrando que los pacientes en una edad de 36 a 40, de 38 a 49 años y de 50 a 62 años es el grupo de pacientes que más fármacos utiliza, en donde se observó que el máximo de fármacos que utilizan estos pacientes diarios es de 11 medicamentos. El uso promedio de estos medicamentos es de 4, orientándonos de que la mayoría de estos pacientes están en polifarmacia. Como ya les había mencionado, por definición, la polifarmacia es el uso simultáneo de 3 medicamentos. Se observó una desviación estándar de 2. Ahora, en cuanto al índice de comorbilidad de Charlson, se observó en ese sistema de evaluación una puntuación mínima de 0 y una puntuación máxima de 6, con una mediana de 1, con un porcentaje de supervivencia a los 10 años del 95.87%. Esto se observa ahora cuando se compara el índice de comorbilidad en versus el grupo etario, se puede observar que a mayor edad este índice es más alto, está teniendo una esperanza de vida menor en estos pacientes. Por ejemplo, tenemos una puntuación de más de 5 o mayor a 5 en aquellos pacientes que tienen 75 años o más, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los pacientes que tienen menos de 25 o menos, se observa una esperanza de vida del 100%,
adentro de 10 años. Bueno, concluyendo, se puede observar que existe una alta prevalencia de enfermedades de origen cardiovascular en el paciente institucionalizado, siendo diabetes mellitus e hipertensión arterial las enfermedades más frecuentes. Sumado esto a los diagnósticos nutricionales, lo cual da criterio para valorar a estos pacientes como pacientes con síndrome metabólico, además de que están ampliamente asociados a las dislipidemias, ya sea hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, lo cual concluye que este es un paciente característicamente definido como con síndrome metabólico. Además de esto, con la presencia de polifarmacia. Bueno, con esto finalizo la presentación y además de esto se hace un llamado pues a la comunidad científica a valorar desde un punto de vista multidisciplinario a estos pacientes, ¿verdad? Ya que además de su patología psiquiátrica es importante valorar los factores de riesgo preexistentes cuando se le hace un diagnóstico como por ejemplo esquizofrenia, un trastorno bipolar y depresión, ya que por su fisiopatología, por los medicamentos que se utilizan para manejar estas enfermedades, son las que están más asociadas a los factores de riesgo modificables, tabaquismo, aumento de peso por sus cambios en el apetito, a la presencia o a la presentación de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2 y como hipertensión arterial. Cabe mencionar que un paciente institucionalizado eh, la red de apoyo que tienen estos pacientes es prácticamente nula. Además de esto, el estilo de vida que tienen estos pacientes es muy diferente al estilo de vida en la población general, sobre todo porque es manejado directamente por la entidad, por la institución y definido por los distintos servicios de la institución. Sin más preámbulo, pues doy por finalizada mi presentación, esperando que haya sido de mucho aporte para ustedes.